Hola amigos, una vez más estamos para estudiar la palabra de Dios. Bienvenidos a este sitio. Vamos a estudiar la lección número 2, la familia. Vamos a orar antes de eso. Amoroso Padre que estás en el cielo, querido Señor, sé tú el maestro, sé tú el agente principal en este estudio. Amoroso Dios, reconocemos que dependemos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. La familia. Estamos en la lección número 2 de esta serie. La educación en la primera familia vamos a estudiar. Cuán importante, obviamente, es el rol de la familia en la educación espiritual, moral de la familia. Y vamos a estudiar, tiene que ver con eso, vamos a estudiar la educación en la primera familia. En el jardín del Edén todavía, vimos el primer tema, la escuela en el jardín del Edén. Ahora, la educación en esta primera familia, empezando por ahí. Lucas capítulo 3, versículo 38, habla de un padre y dos hijos. Mire lo que dice ahí, es la genealogía de Jesús. Es los ancestros de Jesús yendo desde el tiempo de Jesús, desde Jesús yendo hacia atrás hasta el primer hombre, Adán. Dice, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, Adán, hijo de Dios. Ahí termina, no puede remontarse más atrás, termina en Dios, que es el creador de todo. Hijo de Dios, en otras palabras, Dios es un padre y Adán es el hijo de Dios, el primer hombre que Dios lo creó. Ahí tenemos entonces la primera escuela, por así decirlo. Un padre y dos hijos, pero no solo, obviamente ahí dice en el Génesis, cuando vamos a la creación, creó a Adán y Eva. Los dos son, digamos, la cabeza de la humanidad. Así que tenemos ahí entonces un padre, Dios y dos hijos en esta escuela, la primera escuela en el jardín del Edén, en el jardín perfecto. En Génesis 3:15, sin embargo, en esta escuela de esta primera familia, padre y dos hijos, Adán y Eva, encontramos que entró el pecado. Y entonces un nuevo tema se añadió en esta escuela. Un nuevo tema. ¿Cuál es? El tema de la redención, el tema de la salvación, el tema del rescate. Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti, serpiente, y la mujer, la simiente de la mujer. Entre tu simiente, serpiente, y la simiente suya, la simiente de la mujer, es el Mesías. El Mesías te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es la primera promesa de la cruz del Calvario, donde Jesús vendría a rescatarnos, a redimirnos. Este nuevo tema que estudiarían ahora después del pecado, en la primera familia, el tema del rescate, de la salvación, de que Jesús iría a la cruz. De eso describe aquí en este versículo. Y de ahí Génesis 3:21 dice, Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esas túnicas de pieles para que, recuerden que ellos se estaban cubriendo con hojas de higuera, porque ahora se dieron cuenta que estaban desnudos. Antes los cubría la gloria de Dios y ellos no veían su desnudez, pero una vez que se separaron de Dios, la gloria de Dios fue retirada y entonces ellos se encontraron que estaban desnudos. Y entonces Dios les hizo, ellos se pusieron hojas de higuera, pero Dios les hizo como es, túnicas de pieles, dice, de pieles. Y para que haya esas pieles, tuvo que morir por primera vez un cordero. Porque eso es lo que el contexto. Capítulo 4 aparece que Abel lleva cordero como sacrificio. Por primera vez se sacrificó un cordero, que representa el cordero que moriría para tapar la desnudez del pecado del ser humano. Eso es lo que implica aquí. Y Apocalipsis 13:8 dice, habla de este mismo tema nuevo de la redención. El cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. Ahí está hablando de Jesús, el cordero que fue inmolado. Inmolado significa sacrificado, degollado. Hablando de ese lenguaje del santuario, donde se sacrificaban los corderos que representaban al Mesías, que vendría a salvar al mundo. Así que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo
San Juan Bautista. Génesis 4:3, ahí habla de un hijo rebelde. En esta primera familia, en esta primera escuela, es en el contexto de esta primera familia que se da la primera escuela, la primera enseñanza, la educación moral y espiritual. Y aconteció, dice, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Y qué está errado de que trajo del fruto de la tierra? Porque el fruto de la tierra no representa a Jesús, el cordero que sería inmolado. Era cordero que debería haber llevado. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, y no se agradó de la ofrenda de Caín, y Caín entonces se enojó. Ovejas, cordero, era que representa al Mesías, al Salvador del mundo. ¿De dónde aprendieron ellos esto de que tenían que traer cordero? Y Abel obedece, tal cual la enseñanza. Y Caín, en cambio, desobedeció. Y por eso Dios no miró con agrado, dice. La pregunta es, ¿quién fue el maestro? En primer lugar, ¿quién fue el maestro de Adán y Eva en esta primera escuela? Dios mismo, ¿no es cierto? Su Padre, Dios. Eso es lo que muestra. Y Caín y Abel, ¿cómo supieron qué ofrenda traer a Dios? Porque obviamente Dios se agrada con la ofrenda de Abel y no con la de Caín. Eso es lo que dice si ustedes siguen leyendo. ¿Y de dónde aprendieron ellos qué tipo de ofrenda debían ofrecer? De sus padres. Adán y Eva eran los instructores en esta primera escuela, donde se enseñaba principios morales, principios espirituales. Adán y Eva, sus padres. Y Caín, entonces, en esta escuela, en esta primera escuela, después del pecado ahora, nos advierte, la actitud de Caín nos advierte que la educación, no importa cuán buena sea, no importa cuán fiel seas como padres en transmitir los principios morales, los principios espirituales a tus hijos, a veces, porque estamos en un mundo de pecado, en un mundo caído, con tendencias que tenemos naturales al mal. No importa cuán buena educación sea. Los padres se ve que enseñaron bien porque Abel obedeció y trajo lo que es correcto, pero Caín no, trajo lo incorrecto. Así que no importa cuán fieles seamos en transmitir la enseñanza, a veces los hijos cuando crecen toman sus propias decisiones y a veces toman decisiones erradas. Así que, estimado amigo, amiga, hermano o hermana, cristiano, seguidor de Jesús, usted ha servido a Jesús, ha sido fiel, es un padre, una madre ejemplar, temerosa de Dios, temeroso de Dios. Y sin embargo, cuando creciste un hijo, le enseñaste las historias de la Biblia, de chiquitos, desde que estaban en tus faldas le enseñabas. Y sin embargo creció y no sirve a Dios más. Y tú estás triste, desesperada, triste por tu hijo que no sirve más a Dios, no quiere saber nada de Dios. Sin embargo, calma, tranquila, porque en esta escuela, empezando por estos dos hijos, Adán y Eva, con un padre perfecto que los instruyó perfectamente, porque sería blasfema decir que Dios erró. Dios no erró en la educación de Adán y Eva, los primeros hijos. Sin embargo, fallaron, eligieron mal. Ahora, estos nuevos hijos de Adán y Eva, uno eligió bien, uno sirvió a Dios, el otro sirvió a Dios a su propia manera, testarudamente, lo que él quiso, no lo que Dios había dicho que lleven como ofrenda. ¿Sí ven? Así que si tienen un hijo desobediente, no se sientan tristes, no se sientan desesperados. Oren por él, oren por ella. Y el Señor va a hacer su obra. No es su culpa muchas veces, no es su culpa, como en el caso de acá. La educación ahora en la familia de Jesús. ¿Cómo creen que fue esa educación de este niño Mesías, que era hombre y totalmente Dios también? Pero él vino como hombre a salvarnos. Así que, ¿cómo era esa escuela? Vamos a ver cómo eran los padres primero, porque tales padres, tales hijos. Miren, Lucas 1:27, María.
Mire cómo dice, el ángel Gabriel viene a María y le dice: a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Desposada significa, ¿cómo se llama? Ah, estaba propuesta, no estaban casados todavía. Y el nombre de la virgen era María. Si hubiera estado casada, ya no era virgen, obviamente. Pero estaban solo prometidas, estaban prometidos casarse, pero no convivían todavía. Y dice, virgen. El nombre de la virgen era María. ¿Por qué era virgen? Porque era pura, era casta. No había tenido relaciones con ningún hombre. ¿No es eso hermoso de la Santa Virgen María? ¿No es eso hermoso de esta mujer ideal, ejemplar, virtuosa? De que era una señorita ya, en tiempo de casarse, pero era virgen. Quizás eso nos muestra la realidad de este mundo en que vivimos hoy en día, que quizás cada vez se hace hasta quizás como ofensivo que alguien llegue virgen al matrimonio. En este caso, esta mujer era virtuosa, era temerosa de Dios, era virgen. Qué hermoso, qué hermosa virtud, digna de admirar, casta, castidad es eso, pureza es eso, pura. Y ya estaba comprometida y sin embargo era virgen aún. Y dice, y ahora concebirás, le dice el ángel, en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Concebirás, pero para concebir obviamente tienes que tener dos personas, no puedes concebir. Y entonces por eso ella se sorprendió en el Lucas 1:31, ahora el versículo 34 de Lucas 1. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, no conozco en la Biblia, y Adán conoció a Eva y tuvo a Abel, y tuvo a Caín y tuvo a Sem. Conocer en la Biblia es tener relaciones íntimas. Entonces, aquí María dice, ¿cómo puede ser esto que voy a quedar encinta? Y voy a tener un bebé y le voy a poner nombre Jesús. ¿Cómo va a ser esto si no conozco varón? Si no estoy desposada con él, estoy comprometida a casarme con él, pero nos vamos a casar, pero no, todavía no hemos convivido. ¿Cómo voy a tener? No conozco varón. Eso es lo que le dice, ¿no? Eso es lo que significa, no ha estado con hombre. Así que María le dice el ángel, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra, y por tanto el santo ser que nacerá será el Hijo de Dios, le dijo el ángel. Entonces María, oyendo eso del ángel, dijo en el versículo 38, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. La sierva del Señor. Miren cómo ella misma se llama, la sierva. La sierva es una persona, digamos, que está lista para obedecer. Ustedes notan la obediencia de esta mujer temerosa de Dios, virtuosa, pura, la sierva del Señor. Hágase conforme a tu palabra. Quiero hacer tu voluntad, en otras palabras. Lo que Dios diga, eso es lo que esa es la posición de ella, es la reacción de ella. Qué ejemplar es eso para las mujeres de hoy. Así que Lucas 1, 46 y 47 dice, ahí es en la visita que hace a su prima Elizabeth. Y entonces el bebé dice que cuando se acercó el bebé Jesús saltó en el vientre de María, de Elizabeth, la prima que estaba encinta también. Y entonces hubo una conversación ahí y María dijo, engrandece mi alma, ella prorrumpió en alabanza, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Engrandece mi alma al Señor, hablando de Dios. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María, ella se regocija en Dios el Salvador. Ella no confía en ella. Para la salvación, confía en Dios su Salvador. Ella necesita un Salvador, tal como yo y tú, obviamente. Necesitaba un Salvador. Y ella dice, se regocija. Es un canto de María que dijo ahí. Es como un poema lindo que está escrito ahí. Es más largo, yo solo leo la parte clave. Así que sigue diciendo ella, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ha mirado la bajeza de su sierva. Es que en el tiempo de María, en el tiempo de Jesús, cuando nació Jesús, en ese tiempo las señoritas judías, hebreas, el sueño de ellas era ser la madre del Mesías. Que ojalá
tengan el privilegio de ser la madre del Salvador del mundo, que vendría a salvar al mundo. Aunque ellos no entendían cómo sería ese Mesías. Ellos pensaban que iba a ser un guerrero que los iba a librar de los odiados romanos que lo estaban dominando. Eso pensaban. No pensaban en un Mesías Dios totalmente y hombre al mismo tiempo. O sea, ellos no entendían eso. Por eso es que, pero ellos querían tener el privilegio de ser la madre del Mesías, obviamente. Así que ella dice, ha tomado la bajeza. Ella es humilde. Ella dice, ¿cómo se ha fijado? ¿Cómo ha mirado la bajeza de su sierva, de su servidora? Eso es lo que dice. Okay. Ahora, esa es María entonces. Una madre, digamos, por así decirlo, ejemplar. Una madre virtuosa que educaría en esta familia al Mesías, a este niño. Ahora José, el padre, ¿cómo sería? La tradición cree que este padre, que él era viudo, que este era, creo, su segundo matrimonio. Eso es lo que piensan algunos, porque él tenía hermanos, Jesús dice, pero esos hermanos parece que era del antiguo matrimonio y él se muere pronto porque ya estaba viejo comparado con María, que vivió más tiempo. Así que eso es lo que piensan. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Él dice, o sea, él se dio cuenta que estaba encinta y dijo, con alguien me traicionó. Pero entonces un ángel tuvo que venir. Dios envió un ángel y le dijo, mira, lo que es concebido, lo que está en el vientre de ella es concebido del Espíritu Santo. Así que no es que ella te ha puesto los cuernos. Y así que él entonces dijo, pero él estaba pensando así, ella me puso los cuernos, pero si él decía que ella la encontró encinta, que alguien se acostó con ella, en ese tiempo, ¿cuál era la ley? Apedrearla. Y entonces él dice, como él era justo, no quería infamarla, iba a quedar en vergüenza ella. Este hombre, este padre, padrastro de hecho de Jesús, es un hombre justo, es un hombre sensitivo, es un hombre, digamos, misericordioso con ella. No quiso dejarla mal. Así que Mateo 1:24 sigue revelando de este Padre justo. Y despertando José del sueño, cuando le dijo, no, es del Espíritu Santo, no es de un hombre. Despertando José de ese sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, María. Porque dijo, ok, esto no es de hombre, esto es de Dios. Esto es algo milagroso. Y él la recibió por esposa ahora. Estaban solo, y dice que no la conoció hasta que nació el niño. En otras palabras, él se esperó, digamos, hasta que dio a luz. Hasta que dio a luz para estar íntimamente con ella. Qué hombre, digamos. Ejemplar, qué padre ejemplar. Y aconteció que 3 días después de que hallaron en el templo, esto es cuando el niño ya está grande, padre y madre de Jesús, el padre, o padrastro obviamente, sin embargo, un hombre justo, dice la Biblia, que iba a encaminar, que iba a instruir en esta escuela de la familia. Así que, y aconteció, dice que 3 días, esto cuando Jesús ya tiene 12 años, y aconteció que se les perdió en un viaje a Jerusalén, ellos estuvieron caminando un día, y cuando en el camino dicen, ¿y Jesús dónde anda? ¿Dónde anda? No lo encuentran. Y se regresan a Jerusalén, y habían caminado un día a buscarlo, y lo encuentran. Y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo al niño Jesús, 12 años. Sentado en medio de los doctores de la ley, en medio de los eruditos de la Biblia, del Antiguo Testamento, oyéndoles y preguntándoles, sentados en medio de los teólogos. Este es un niño teólogo, en medio de los eruditos de la Biblia, discutiendo temas de la Biblia. Imagínense, preguntándoles, haciéndoles preguntas, escuchándolos por horas quizás a estos maestros eruditos de la Biblia de aquel tiempo. ¿Pueden imaginar? Tu hijo escucha sermones largos, escucha con atención cuando predican. Eso se enseña en la casa, de hecho. Este niño estaba bien instruido. Qué hermoso, ¿no es cierto? Ahora, versículo 47 de Lucas 2. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, de cómo dialogaba teología profunda con estos doctores de la ley. Estaban maravillados.
A sus 12 años de su conocimiento bíblico. ¿Quiénes les enseñó? En las faldas de María. ¿Quién le enseñó? Su padre, padrastro José, hombre justo. Los dos. Eran pobres, dice la Biblia, que eran bien pobres, pero eran temerosos de Dios. Eran ricos en fe, ricos en las cosas que realmente cuentan, ricos en la palabra de Dios. Esos sí eran ricos. Por eso Dios los eligió, para que estos sean los instructores de su Hijo. Y todos los que le oían entonces se maravillaban del conocimiento. ¿Dónde aprendió? A las faldas de María, a las faldas de su padre. Lucas 2:49. Aquí habla de este niño que está bien claro en su misión a este mundo. Entonces él les dijo, porque le dijeron, ¿qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado y nos has hecho preocupar. Le reclamaron. Y entonces les contestó el niño a María y a José. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre es necesario estar? En los negocios de mi padre. Y esos son los negocios de Dios, su Padre. Él está consciente de dónde es Él. ¿Quién es su Padre? Es Dios. Y está consciente de para qué vino a este mundo, a servir a Dios. En los negocios de mi Padre me conviene estar. En eso estoy. Estoy instruyendo, estoy preguntando, estoy instruyendo ya a mis 12 años, haciendo preguntas difíciles. Lucas 2:50. Aquí, sin embargo, revela que no solo María y José instruyeron a este niño. Aquí revela, Lucas 2:50, dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. María y José no entendieron lo que les habló. O sea, este niño Jesús tenía un conocimiento más allá del de María y José que les transmitieron. ¿Y de dónde aprendió eso? Aquí, de hecho, él mismo lo dice cuando joven ya. Juan 12:49 dice, Jesús dice, porque yo no he hablado de mi propia cuenta, dice. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Aquí dice que Dios lo instruyó y Él decía lo que su Padre le había dicho que diga. Eso es lo que está revelando. ¿Quién lo instruía a Jesús? Al niño Jesús, sus padres terrenales. Y Dios, su Padre. Él lo tenía bien claro y Él lo dijo. En esta ocasión, y hay otros más, pero solo uno presente. Así que la educación ahora y la comunicación. ¿Qué sería, digamos, de nosotros padres si el conocimiento que tenemos de las cosas espirituales no lo sabemos comunicar? Es importante. Proverbios 10:31. Hay que saberlo comunicar. La boca del justo, dice, producirá sabiduría. Transmitirá sabiduría. Producirá en otros sabiduría. La boca del justo. Por eso es importante estar conectado con Dios, estar conectado con el justo, porque solo somos justos al estar conectados con Jesús. ¿Quién es el justo? La boca del justo producirá sabiduría, pero hay que comunicar esa sabiduría, la boca del justo. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, sabe hablar con sazón, con conocimiento, con algo que atrae, como Jesús. La gente se quedaba escuchándolo horas y horas a Él. Ahora, un maestro padre necesita saber comunicar su conocimiento. Si no, de nada sirve el conocimiento que tengan de Dios, que tengamos de la palabra de Dios, si no lo sabemos comunicar. Un maestro o padre, los padres, padre o madre, en esa escuela familiar, porque es en el hogar donde se educan los hijos. No podemos delegar esta educación en principios morales, espirituales. No podemos delegar a la escuela, no podemos delegar a la iglesia, no podemos delegar a la televisión o a la niñera o a los abuelitos. No, son los padres los encargados de transmitir los principios, los valores eternos. Así que necesitan, entonces los padres para comunicar necesitan hacerlo de la forma correcta. Necesitan mostrar simpatía, afecto con sus hijitos para poderles transmitir. Necesita construir una buena relación con esos hijitos chiquitos. Tener una buena relación para que entonces la enseñanza se transmita como un bálsamo en forma correcta. Así que la educación y el rol de los padres. Ahora seguimos, la educación y el rol de los padres. Los padres son los encargados de la educación espiritual. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Ustedes ven ahí? Son los padres
que dan la instrucción espiritual, la enseñanza espiritual en esta escuela. La primera escuela es la escuela en la familia, donde aprenden eso que jamás enseñarían muchas veces ni las escuelas, ni la televisión, ni nada, sino los padres. Es en el hogar donde los padres son los maestros. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Y qué es lo que les hace que ellos se airen? Si no, ahí está la siguiente línea. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, pero, o por contraste, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué provoca iras? Cuando no hay disciplina en el hogar, cuando no hay amonestación del Señor. Cuando no hay eso, ellos, dice, le provocáis a ira. Pero si hay disciplina en el hogar, si hay enseñanza, no vamos a hacer a ira, no los provocaremos a ira. En ese contexto está eso, no provocar esa ira. Versículo ahora, entonces, la disciplina. ¿Qué es disciplina? Porque dice, criarlos en disciplina y amonestación. ¿Qué es disciplina? Disciplina de esa palabra disciplina viene la palabra discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Que sigue los pasos de un maestro. Es un discípulo. Un maestro y un alumno, por así decirlo. En ese tiempo era discípulo. Pero claro, el alumno en aquel tiempo era 24/7. Por eso sus discípulos dejaron todo y lo siguieron a Jesús y andaban con él, dormían, digamos, donde él dormía, viajaban con él a donde sea. Esa era la escuela en aquel tiempo. Así que, más bien dice, a criarlos sin disciplina. Tiene que ver con disciplina, tiene que ver con, digamos, con disciplinarlos, tiene que ver con discípulos, hacerlos discípulos, tiene que ver con instrucción, tiene que ver con corregir también, tiene que ver con castigar también. La Biblia habla de eso, de castigar, pero obviamente no abusivamente, no a destruirlo al hijo. Habla de corregir. De hecho, usted dice, pero qué niño tan indisciplinado, ¿cómo no lo han disciplinado en la casa? Disciplinar tiene que ver con eso, tiene que ver con corregir. ¿Y qué significa entonces amonestación? Amonestación significa reprender, reprochar su mala conducta. No aplaudirles, no reírse cuando hacen una malcriadez. Esa es la receta para destruirlos a nuestros hijos. Así que es que hay que disciplinarlos, corregirlos. Así que, mi estimado, al meditar en esto, no digan, como yo leí en alguna parte, no digas, hijo, mira por dónde andas, ten cuidado donde andas. Porque su hijo, en eso que yo vi, decía, al papá le decía, tú mira por dónde andas, porque yo sigo tus pasos. No podemos decir, hijo, mira por dónde andas, pero nosotros andar descuidadamente. Esa es la idea. O sea, tenemos que ser maestros dignos de ser imitados, en otras palabras, como padres. Así que, hijo, sé fiel. No podemos decir, hijo, sé fiel al Señor. Dedícate al Señor, conságrate al Señor, sirve al Señor. Pero yo soy apático, indiferente, frío a servir a Dios. No sirvo a Dios. ¿Cómo puedo instruirlo a mi hijo en los caminos de Dios si yo no sirvo a Dios? Imposible. O sea, tiene que ¿cómo se dice? Se enseña con el ejemplo. Y hay un pensamiento que leía que dice, los hijos hoy cierran el oído al consejo, pero abren los ojos al ejemplo de los padres. Así que nosotros no podemos decir, hijo, pero asiste siempre a la iglesia, sé consagrado, lee la Biblia, pero nosotros no leemos la Biblia. No se puede, sino se debe enseñar con el ejemplo, obviamente. Es bueno la teoría, pero es bueno también el ejemplo. Así que es bien importante eso. Lee la Biblia. Y yo ni por accidente leerla, imagínense. Asiste a la iglesia. Asiste a la iglesia fielmente y yo arrastro los pies a la iglesia. No funciona así. No funciona así. Así que los animo, padre o madre, sean fieles ustedes. La educación y el rol de los padres todavía, segunda parte. Dice, y estas palabras que te mando hoy, le está diciendo a los padres, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. No podemos dar lo que no tenemos. La palabra de Dios tiene que estar en nuestro corazón. Eso estaba en Deuteronomio 6:6. Y dice, continúa, y las repetirás a tus hijos
y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Y cómo en el camino vas a repetir la palabra de Dios si no están en tu mente, en tu corazón? Primero tienen que estar en tu corazón. No podemos dar lo que no tenemos. Cuando están en nuestra mente, nosotros podemos repetir, andando por el camino, al levantarte, al manejando, etcétera, puedes hablar. Pero si no están en tu corazón, no están en tu mente, si no lees la Biblia, no está ahí, ¿cómo podemos transmitir nada? Entonces, cuán importante, ese es el ideal de Dios, de que nosotros como padres seamos llenos de la palabra y nosotros entonces rebosemos a los demás, a nuestros hijos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Si lo instruimos de niño, la educación es de niño, desde el bebé. De hecho, la ciencia muestra hoy en día que la madre en el estómago, lo primero que se desarrolla es la cabecita, el cerebro. Y entonces los niños están grabando cosas en el estómago, están recibiendo como herencia hábitos de la madre. Si la madre lee, si la madre escucha sermones, temas espirituales, el niño va a tener esa tendencia. Pero si la madre se conduce durante el embarazo descuidadamente, ya desde ahí tiene desventaja el niño. Y qué interesante cómo es. Ahora en la iglesia, de chiquito, hay una clase que se llama de cuna, donde con dibujitos les cantan y ellos escuchan y ellos están grabando en su mente el nombre de Jesús. Instruye al niño en el camino que deben dar y de viejo no se apartará de él. Esa es la promesa de Dios, pero es el niño, es en la casa, es en el hogar. ¿Cuándo es? De niño, no de adulto. Ya cuando están grandes, ellos ni caso le hacen a uno. Ellos cuando están grandes ya no, ellos toman sus propias decisiones. Es de niño y es en el hogar. No podemos, como les decía, no podemos delegar esta instrucción, esta enseñanza a la iglesia, a la escuela, al internet, a los abuelos, a la niñera. No podemos delegar a nadie. Somos los padres los responsables de la educación espiritual, de encaminarlos en el temor de Dios, de encaminarlos por sus caminos. Ese es nuestro gran privilegio, como tuvo ese gran privilegio María y José también de encaminar al niño, de ponerle las primeras lecciones espirituales. Estimados, así que es un gran privilegio, una gran responsabilidad también, ambos. Y solo Dios nos puede ayudar a eso. En el temor de Dios nos puede crear buenos hijos para esta sociedad. A veces nos quejamos de cómo está la degradación moral en todos los niveles, la corrupción, la deshonestidad. Pero eso es lo que estamos produciendo como hogares. Nosotros somos responsables y tenemos que tomar responsabilidad porque es en los hogares que se forman los hombres del mañana, los dirigentes, los líderes del mañana, es en los hogares, en tu hogar, en mi hogar. Así que nosotros podemos aportar, podemos tener el privilegio de aportar hijos para el bien, hijos que sean una bendición para la humanidad. Quieren decir así: Señor, ayúdame para que en mi familia yo pueda ser una influencia positiva. Oremos. Querido Padre, gracias por tu santa palabra. Gracias por tu amor. Gracias por darnos el privilegio de tener hijos. Gracias, querido Señor. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a tomar responsabilidad, amado Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.